Revertir la diabetes tipo 2 es posible, pero es importante tener en cuenta y estar bien conscientes de cuáles son los pasos que tengo que tomar para bajar ese nivel de azúcar, pero también parte del proceso es analizar y optimizar lo que estoy haciendo. Si yo estoy bajando carbohidratos, estoy haciendo ayuno intermitente y al cabo de 2, 3 meses no veo ningún resultado, momento, quizá no sea por ahí, quizá mi problema sea otro, o bien a lo mejor no lo estoy haciendo de forma correcta. Y la intención de este video es mostrarte cuáles son los pilares en qué se tiene que enfocar usted para revertir por completo esta diabetes tipo 2 y minimizar el riesgo de error en este proceso. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les agradezco a los que estén aquí conectados en esta sesión en vivo porque es como un resumen, un repaso de puntos clave de cómo revertir esta diabetes tipo 2 que creo les va a ayudar bastante. Entonces, ¿cómo revertir? Revertir es darle reversa a ese proceso. Revertir es ya no tener diabetes en realidad, ¿no? Llegar a la remisión total y revertir es iniciar el proceso de recuperación de esa enfermedad, es iniciar. No es, por ejemplo, yo tengo azúcar 200 y tengo que a fuerzas llegar a 80 y a fuerzas dejar todo el medicamento, si no, no estoy revirtiendo. No, es, por ejemplo, yo tengo 200 de azúcar, tomo 2 metforminas al día, uso insulina 10 unidades y al cabo de 2 meses ya no uso insulina, tengo 180 de azúcar. Es que yo quiero revertir, ya lo estás revirtiendo, tienes el azúcar más bajo con menos medicamento. Eso es revertir, significa que parte de lo que yo estoy haciendo me está dando buen resultado, porque si no, al momento de quitar medicamento o quitar insulina, ¿qué pasaría según la lógica habitual? Pues que tu azúcar suba. Pero si al quitar medicamento, quitar insulina, tu azúcar de hecho está mucho más bajo que antes, quiere decir que vas mejor. Requieres menos medicamento para bajar tu nivel de azúcar porque estás eliminando el exceso de azúcar en tu cuerpo. Entonces, revertir es ya no tener ese problema, ya no tener diabetes, tener tus valores completamente normales sin tener ningún medicamento y sin usar insulina. Doctor, pero es que si yo me descuido, ¿me puede regresar el tema del azúcar? Claro, como a cualquier persona le puede suceder, te haya tenido o no haya tenido diabetes. No porque yo tenga el antecedente, me pone en un riesgo ligeramente mayor en comparación de otros. Por ahí dicen, ¿qué tal del factor hereditario? Si mi papá, mi mamá tienen o tuvo diabetes y además mis abuelos y además mis hermanos, ¿acaso yo estoy mucho más propenso a desarrollar la enfermedad? Supuestamente dicen que sí, pero yo no estoy tan de acuerdo porque la gente que eso tiene, si se cuida de forma debida, no desarrolla la enfermedad. O sea que no es un factor determinante en la mayor parte de los casos la herencia. Lo más determinante es tu conducta, tu toma de decisiones y el estilo de vida. Al final de cuentas, si yo tengo antecedentes familiares, eso no lo puedo cambiar. Entonces, ¿para qué preocuparse por eso? Mejor preocuparse por aquellos factores que sí están en mis manos y sí están en mi control. Entonces, ¿qué es revertir? No tener diabetes. Y si yo me sigo cuidando la mayor parte del tiempo, también esto es importante. Mi dieta no tiene que ser perfecta. Mis cuidados no tienen que estar perfectos todo el tiempo y el ayuno perfecto. No, la mayor parte del tiempo, el 80-90% del tiempo, tener los cuidados debidos y no va a haber ningún problema. Clave número uno, bajar carbohidratos. Y esto probablemente ya lo haya escuchado, pero aquí viene lo interesante. Hay que balancear tu comida, tienes que meter los siguientes ingredientes, porque además de bajar tu nivel de azúcar, te va a ayudar a corregir esa resistencia a la insulina, mejorar tu microbiota, mejorar la inflamación crónica, por ejemplo, te va a ayudar a revertir el hígado graso en el punto en el que la mayoría de nosotros batallamos es en incluir la cantidad de verduras o la cantidad de vegetales. Esto aplica, ojo, para las comidas fuertes. Doctor, es que yo hago 2 comidas fuertes y en la noche, la verdad, nomás agarro un poquito de yogur.
ahí no tendríamos por qué aplicar la siguiente fórmula, ¿no? De incluir verduras, proteínas, grasas y a veces un poquito de carbohidratos complejos, porque el carbohidrato a lo mejor no es tan recomendable quitarlo por completo al 100%, nada, nada por 3 meses, quizá no sea la mejor opción, porque ese carbohidrato complejo me va a ayudar para otros sistemas. Yo quiero bajar mi azúcar, sí, revertir mi diabetes, sí, pero no quiero descomponer lo demás. No quiero perder masa muscular, quiero mejorar inclusive mi microbiota, mejorar mi composición corporal a la par, al unísono. Y al incluir estos macronutrientes, aumentamos mucho esta posibilidad. Aumentar las verduras, variado implica incluir diferentes tipos de verduras. Si yo como lechuga y tomate todos los días, no hay variedad en esa comida. Tengo que meterle lechuga, tomate, calabaza, espárragos, rábanos, cebolla, ampliar tus alimentos, tu arsenal de vegetales, pero también tus fuentes de proteína, tus fuentes de grasas saludables y por supuesto tus fuentes de carbohidratos complejos que tiene que ser poquito. Ahorita hablamos sobre la distribución, ¿no? Si se fijan, si suman la cantidad de verduras, la cantidad de proteína y la cantidad de grasas, pues les va a dar el 100%, ¿no? No va a haber espacio para ese carbohidrato complejo porque eso no debería estar ahí todos los días. A lo mejor es mucho, sí, sobre todo si tengo el azúcar bastante alto. Si yo tengo el azúcar en 300, todos los días le meto un carbohidrato y bastante, va a ser mucho más complicado y mucho más tardado en revertir ese problema. Pero tampoco hay que eliminarlo por completo. Entonces, ¿cómo sería una adecuada o bien recomendable de forma estándar distribución de macronutrientes? Más o menos aplica la siguiente forma: grasas 50-70%, proteínas 20-30% del total de tu energía, pero ojo, y lo ponemos en color amarillo, carbohidratos, no es eliminar por completo, es meterle un poquito, un 5 o un 10% de carbohidratos complejos. Esto, en términos prácticos, a lo mejor viene siendo una porción, vamos a llamarle carbohidratos complejos, frijoles, lentejas, habas, garbanzo, por ejemplo, frutas, vienen siendo carbohidratos complejos. Si uno lo busca, podemos ver que a lo mejor también son fuentes de proteína, pero yo te aconsejo que no lo tomes como tal. Tómalo como carbohidrato, porque esos, a la mayoría de las personas que están descontroladas del azúcar, les genera un pico tremendo de glucosa. Entonces, esos serían más o menos los carbohidratos complejos. Recuerda la variedad. Si incluimos de solo un tipo, puede ser que mi microbiota no esté al 100% y es un órgano clave que me va a ayudar a estabilizar demasiado ese nivel de azúcar. Entonces, es un poquito, una porción pequeña, a lo mejor 2, 3 días por semana, no todos los días, pero tampoco eliminarlo por completo, ¿no? Y si los voy a consumir, de preferencia que sea al final. Primero hay que comer las verduras, los vegetales, las proteínas, las grasas y al último el carbohidrato complejo para evitar precisamente picos de glucosa. Ahora, esto aplica para tus comidas fuertes, ya lo dijimos. Si yo nomás hago una comida al día porque estoy haciendo ayuno intermitente muy largo, una sola comida al día, hay que incluir todo eso. Porque si yo nomás le pongo verduras y proteína, pero me olvido de las grasas y nunca jamás le meto ni siquiera tantito de carbohidratos, es probable que sí, mi azúcar va a bajar en un inicio, 2, 3 meses, pero después, haciendo exactamente lo mismo, puede ser que tengamos un repunte, porque tu sistema, tu metabolismo se va a estresar de tanto que estamos cortando la alimentación. Hasta eso también hay que tener cierta medida. Si yo hago 2 comidas al día y una ligera, ok, esta recomendación la voy a tomar en cuenta para mis comidas fuertes. Y ya mi comida que es muy ligera, pues claro que no le voy a meter de todo, ¿no? No, porque es algo muy pequeño en cantidad o porción, ¿no? Entonces recuerda, las verduras, las proteínas, las grasas, es la parte fuerte de tu dieta, es la parte fuerte.
pero no menosprecies la cantidad de carbohidrato complejo, 5 o 10%. Te va a ayudar con la inflamación, te va a dar antioxidantes, te va a dar vitaminas, minerales, para que después no sientas cansancio, falta de energía, que son síntomas comunes de las personas que cortan demasiado su alimentación y que a veces ni siquiera el multivitamínico puede compensar, ¿eh? No corte por completo los carbohidratos, pero sí hay que bajarle bastante, ¿eh? Ese es el primer paso, bajar los carbohidratos de la dieta. Recuerda, si yo tengo problemas de azúcar y además uso medicamento y me han diagnosticado diabetes tipo 2, significa que tengo un exceso de azúcar en mi cuerpo, en mi sangre. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar eso, si no, no voy a revertir. Revertir es eso, eliminar, hacer que salga ese exceso de azúcar a través del ayuno intermitente. Es que estoy haciendo ayuno, doctor, para sacar mi azúcar, pero no he logrado bajar. Ok, no ha logrado bajar porque le siguen metiendo azúcar disfrazados de forma de carbohidrato. Entonces, hay que bajar también ese carbohidrato, no meterle más azúcar, dejar que salga a través del ayuno intermitente y con el tiempo, 2, 3 meses, tendríamos que observar una mejoría tremenda. En este punto, vean nuevamente el plato y ya comentamos los carbohidratos complejos. No mencionamos aquí avena, no mencionamos el arroz, las pastas, refrescos, por ejemplo, miel, azúcar, jugos, licuados. No mencionamos nada de eso, ¿eh? Así como está, alimentos enteros de preferencia para utilizar la masticación, que es un elemento clave de la digestión. Si yo mis verduras las estoy obteniendo a partir de jugos o licuados, estoy perdiendo fibra por un lado. Número dos, no estoy usando la digestión porque aquí no nomás es triturar la comida, aquí hay enzimas digestivas que empiezan a descomponer esos macronutrientes para que mi estómago y mi intestino los pueda absorber con mayor facilidad. Entonces, tomar jugos es quitarle fibra a esas verduras, brincarme el paso de la masticación o el paso de la digestión principal. Número tres, como va a entrar de forma líquida, es probable que entre más rápido al torrente sanguíneo, porque los líquidos se absorben más rápido. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de las personas que se les baja el azúcar demasiado, tienen una hipoglucemia, el azúcar les baja 40, 30. No le voy a dar una manzana a mordidas para que se le suba, no, ahí me urge que le suba el nivel de azúcar. Le voy a dar un jugo, le voy a dar un refresco para que le sube de forma inmediata, porque en 30, 40 con demasiados síntomas puede ser muy peligroso. Y sabemos que los líquidos se absorben muy rápido. Lo mismo pasa con los jugos y licuados. Entra mucho más rápido al torrente sanguíneo. Retomando nuevamente la imagen, no hay tortilla, no hay pan, no hay tostadas. Ahora, estoy muy acostumbrado a comer eso. Ok, vamos bajándole a la mitad, poco a poquito, con el tiempo, irle bajando ese carbohidrato. Porque todavía hay gente que dice, por ejemplo, yo nomás me como un pan al día, pero que con ese pan al día es más que suficiente para generarle un picote de azúcar y que sea la razón que no les permita revertir, a pesar de que hayan cortado todo lo demás, ¿no? Lo mismo para las harinas, arepas, tortillas, por ejemplo, tostadas. Yo nomás dos en una comida. Hay gente, todos somos diferentes, pero hay gente que con esa cantidad pequeña de carbohidratos, entre comillas, es un impedimento para que puedan revertir. Entonces, otro punto importante, la menor cantidad de aditivos posible, es decir, eh, salsas que ya vienen hechas en los supermercados, por ejemplo, mayonesas, mostazas. Aquí estamos hablando de los comunes, ¿no? De los comerciales. El caldo de pollo que ya comentamos en otro video, aceite vegetal, lo menos que se pueda de aditivos, lo más natural posible. Si le quiero dar sabor, es mejor una vinagreta natural, el vinagre de sidra de manzana, el aceite de oliva, utilizar condimentos, cúrcuma, jengibre, pimienta,
clavo, orégano, cilantro, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más mejor para darle sabor a la comida. Y así uno come bajo en carbohidratos, en orden, equilibrado, no te faltan nutrientes, le da sabor a la comida, lo más limpio posible, porque tampoco a lo mejor vamos a comer de forma perfecta, pero sí vas a lograr desintoxicar tu cuerpo de una forma bastante rápido comiendo así. Entonces, ese es el primer paso y aquí lo tienes explicado de una forma muy sencilla por si no lo ha llevado a cabo. Bajar carbohidratos, recuerde, más no quitarlos por completo y ya comentamos acerca de esos carbohidratos complejos y lo mejor sería irle variando y comerlo sobre todo al final de la comida. Y lo que de plano hay que bajarle es el carbohidrato refinado que ya comentamos, ¿no? El pan, las pastas, harinas, este, avena, miel, eso lo menos que se pueda. Y luego tenemos, y lo podemos iniciar a la par del cambio de alimentación, o podemos darle unos días al cambio de alimentación para ver cómo me siento y después ver si realmente me conviene hacer ayuno intermitente, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Me conviene hacer ayuno? ¿El ayuno es para mí? ¿El ayuno es para mí? ¿Y cuántas horas tengo que hacer de ayuno? Pregúntate las siguientes 4 cosas. ¿Tienes el azúcar muy alto? Si la respuesta es sí, a lo mejor te conviene agregar un poquito más de ayuno. La resistencia a la insulina. ¿Tienes muchos datos de resistencia a la insulina? Si la pregunta es sí, te conviene hacer el ayuno intermitente. Para eso también son los estudios. Estamos hablando de insulina basal, OMA-IR, péptido C, por ejemplo. Si vemos que hay mucha resistencia a la insulina, el ayuno es para ti y te cae como anillo al dedo. Si estás batallando con el tema de peso, la grasa corporal, por ejemplo, también te cae como anillo al dedo. Y sobre todo la sintomatología. ¿Qué síntomas pudieras tener? Mucha neuropatía, cansancio extremo, dolor de cabeza, mucha hambre y luego hacer ayuno como que suena como que no concuerda, pero esto es lo sorprendente del ayuno intermitente. Cuando uno comienza a hacerlo, a lo mejor sí, cuesta bastante, pero créanme, mucha gente lo ha notado y me lo ha compartido y yo creo que algunos de ustedes también lo ha sentido. Cuando uno comienza a hacer el ayuno intermitente, el hambre comienza a bajar. Esos antojos comienzan a desaparecer poco a poquito. Y eso tiene una explicación. El ayuno intermitente te ayuda a estabilizar las hormonas que controlan el hambre y las hormonas que controlan la saciedad. Al final de cuentas, eso es el estímulo más poderoso que te va a empujar a comer o bien que te va a detener a comer. Uno diría, es que no tengo fuerza de voluntad y no puedo dejar de comer y me da hambre a cada rato. No es cuestión de falta de fuerza de voluntad, es cuestión de un desequilibrio hormonal. Y nada más tenemos que empezar el ayuno intermitente, darle al menos unas 2 semanitas, tampoco requiere tanto. Y va a empezar a notar usted cómo el hambre comienza a disminuir de forma natural. Entonces, mi azúcar no está tan alto, 110, 115, no tengo resistencia, el peso estoy en el límite y de hecho ya no quiero bajar y síntomas, la verdad me siento bastante bien. A lo mejor no es necesario alargar el ayuno ni darle tan intenso. Para eso sirven estas 4 preguntas que aquí les estoy compartiendo. Entre más factores tenga de estos, o sea, si yo tengo los cuatro incisos, a lo mejor sí me conviene, definitivamente me conviene hacer el ayuno intermitente. Y ojo, no lo estén cambiando mucho. Si yo decido hacer ayunos 16 horas, 8, 3, 4 días a la semana, mantén ese esquema unos 2 meses o a lo mejor hasta 3 meses. Porque si lo estoy cambiando, 16-8 y luego 20-24 y luego ayuno de 12 horas y luego ayuno de 24 horas y luego 16, o sea, no tengo un esquema definido. Al final de 2-3 meses, cuando me toque revalorar lo que estoy haciendo, viene la gran pregunta, ¿el ayuno te sirvió?
y yo voy a ver que mis números bajaron. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuántas horas es lo recomendable? No va usted a saber, porque hizo un ayuno muy variado. Hizo ayunos largos, ayunos cortitos, ayunos intermedios de forma mezclada y sin orden realmente, ¿no? ¿Cuál es el ayuno que le corresponde? No sé. Yo lo revertí, pero todavía no sé cuál es el ayuno que me corresponde. Y el problema es que si yo me mantengo así, es probable que empiece a batallar con la masa muscular por hacer ayunos en exceso, o es probable que haya bajado demasiado de peso y no sé hasta cuánto tengo que recortar mi ayuno. En cambio, si yo decido un esquema particular, por ejemplo, 16 horas, y a los 2 meses veo que no me ha funcionado, ok, 16 horas no es suficiente para mí, ya lo sé, y no tengo duda, porque no estuve cambiando mi ayuno intermitente. Y a lo mejor le voy a alargar a 18 o 20. Si yo hago ayunos de 20 horas y obtengo un resultado espectacular, me siento re bien, no comprometió mi masa muscular, me permitió revertir la diabetes, bajar medicamentos, como no le estuve moviendo el ayuno, yo sé que eso es lo que me corresponde. Entonces, no sé si se está entendiendo aquí la recomendación y siempre interrogar esto. ¿Te hace falta ayuno o no te falta ayuno? Y para eso tenemos, por supuesto, los estudios de sangre para uno poderse orientar si realmente me falta el ayuno. No sé cómo hacerlo. Sencillo. Uno, define tus horarios de comer. Si no tengo horarios, por ahí tengo que empezar a definir mis horarios, porque si yo no tengo una rutina definida, no voy a lograr el balance hormonal. La diabetes es una consecuencia también de un nivel alto de insulina, una hiperinsulinemia, que al final de cuentas es un desequilibrio hormonal. Yo tengo que regularizar mis horarios, mi ciclo circadiano para lograr estabilizar o equilibrar eso. Define tus horarios de comer. Número 2, evita colaciones o estar picando entre comidas. Esos 2 puntos son los que más cuestan, pero es el paso inicial. Si yo no lo he hecho y me da hambre cada rato, empieza por el 1 y 2. No te exijas demasiado, 1 y 2. Y con eso tu hambre va a empezar a disminuir, tu azúcar va a empezar a bajar, te vas a empezar a sentir mejor y cuando sea prudente, el punto número 3, más de 12 horas entre la cena y el desayuno. Si yo ceno a las 7, a lo mejor voy a desayunar a las 8 de la mañana o 9 de la mañana para que transcurran 13, 14 horas, ¿no? Si yo ceno a las 9 de la noche, pues tengo que encontrar la forma de desayunar a las 10 de la mañana u 11 de la mañana. Transcurran más de 12 horas entre la cena y el desayuno y es bien importante no cortar el ayuno antes de tiempo. Si usted tiene duda de tomar algo que le vaya a cortar el ayuno, la tiene bien sencilla. Agua, té o café con la menor cantidad de endulzantes o aditivos posibles y listo. Eso no le va a cortar el ayuno, porque hay gente que toma el agua con vinagre, toma el aceite de oliva o toma tés que vienen en sobrecito, pero con muchos aditivos y que eso ya les corta la efectividad del ayuno. Doctor, yo hago ayunos de 20 horas, pero se toman un té o un café con azúcar, endulzantes, MCT oil o algún otro tipo de grasa o aditivo que eso les corta el ayuno, en realidad no son 20 horas, son 14, 12, tanto esfuerzo para que ese detallito te corte el ayuno antes de tiempo, pues no me parece, este, pues bueno, ¿verdad? Porque hacer el ayuno es un esfuerzo. Si ya logré el punto número 3, todo con tiempo, todo con calma, vamos al punto número 4. Alarga el espacio entre la cena y el desayuno. Si yo aguanto 12 horas, cuando sea prudente, le voy a aumentar a 16, 18, pero siempre sintiendo cómo va mi cuerpo y cómo estoy en estos puntos de acá, ¿no? Si yo tengo azúcar en 130, empiezo con ayunos de 14 horas y a los 2 meses mi azúcar ya está en 80, 85, mi glucosilada 5.2%, no hay razón para alargarlo, al menos no por el tema del azúcar.
Hacer ayunos largos es porque tienes un objetivo en mente. Es que yo quiero bajar de peso. Perfecto, dale. Es que a mí me ayuda mucho para desinflamar y me siento re bien. Dale, hay un objetivo en mente. Pero hacer ayunos, nomás por hacer ayunos, por supuesto que no. Aquí también creo se estarán dando cuenta que el ayuno no es hacer 20 horas, el ayuno no es hacer 24 horas, el ayuno no es hacer 36 horas. No, el ayuno va a ser lo que tu cuerpo necesita. Empieza un esquema y comienza a sentir y monitorear cómo vas. Hay gente que con 12 horas revierte la diabetes. Hay gente que no. Hay gente que requiere 24. Mi consejo es inicia poquito y ve alargando según tu resultado. Si con ese ayuno ya revertiste, hasta ahí quédate. Si con ese ayuno no has revertido, todavía te falta, ok, adelante y vete guiando por los estudios de laboratorio, porque al final de cuentas eso te va a marcar la pauta de si te falta ayuno o realmente el ayuno no es para ti, ¿no? Recuerden optimizar, adecuar y ajustar, sobre todo a nivel personal. El ayuno no es 16 horas, el ayuno es lo que tú necesitas. Carbohidratos no son 15 gramos al día, es lo que tu cuerpo necesita para funcionar de manera adecuada. Para eso es importante estar monitoreando cada 2, 3 meses. Es personal, recuerda, y no te olvides de ajustar, ¿eh? Si tienes algún esquema y lo haces 3 meses, no modificas, no analizas, te sigues de corrido, otros 3 meses, nuevamente no modificas, no analizas, algo puede salir mal, porque con esas intervenciones tu cuerpo va a cambiar. Por lo tanto, va a tener diferentes requerimientos, diferentes necesidades y es necesario hacer un ajuste eventualmente. ¿Qué pasa si no ajustas? Te va a subir el cortisol porque la dieta y el ayuno pueden ser tu mejor aliado, pero también puede ser un factor estresante, sobre todo si cortas demasiado la alimentación, el cuerpo lo siente como que, ok, tengo que funcionar, pero sin nutrientes, porque me cortó de plano toda la comida y el cuerpo ya se vuelve, empieza a trabajar a marcha forzada. Eso es un estrés, una alta exigencia de tu cuerpo de diferente índole, en este caso por la dieta, ¿no? O estás haciendo ayunos más allá de lo que tu cuerpo necesita, lejos de ayudarte, se vuelve un factor estresante. ¿Cómo lo puedes ver en la flecha amarilla si nunca revisas? Y eso es un estrés para tu cuerpo. Pasa el tiempo, 3, 6 meses, se vuelve un estrés. ¿Y eso qué te podría estar pasando? La flecha roja sube tu nivel de cortisol, principalmente en la mañana, y ese cortisol a su vez te sube el nivel de azúcar. ¿Cómo lo observa uno? Bajamos carbohidratos, hacemos ayuno, en los primeros 2, 3 meses el azúcar me baja de forma estupenda, pero como nunca ajusto, nunca analizo, al cuarto, al quinto mes, el azúcar va para arriba haciendo exactamente lo mismo. Doctor, pero ¿por qué si yo sigo haciendo exactamente lo mismo? Bueno, hay muchos casos, ¿eh? No quiero decir que aplique para todos, pero hay muchísimos casos que así les pasa. Bueno, es que usted cortó demasiado la dieta y usted hizo el ayuno de forma extrema, que en un principio le ayudó, pero con el tiempo fue demasiado, eso le subió el cortisol y ahora tiene el azúcar alta por ese factor, que así es como lo estamos representando en esa imagen. Y luego podemos ver aquí en la flecha de color morado o púrpura, por ejemplo, cómo el cortisol, el cuerpo se programa o se acostumbra a funcionar de esa forma y te va a tocar un buen de tiempo en acostumbrarlo a funcionar de otra forma. Aquí es cuando clásicamente la gente dice, yo funciono bien cuando mi azúcar está en 180, 200, me siento re bien. Nomás el azúcar me baja a 120 o 130, ahí me siento mal. Es precisamente por esto. Tu cuerpo se acostumbró a trabajar con estrés. Así está programado, pero no significa que sea algo normal. ¿Y qué tiene que hacer? Ir trabajando eso poco a poquito
irle dando el tiempo a su cuerpo, reacostumbrarlo a funcionar de una forma normal. Tengo que replantear mi alimentación, tengo que replantear mi ayuno intermitente y otros factores estresantes que pudiera estar ahí. Que yo tenga el azúcar en 200 y me sienta bien, no es normal. Eso no es un límite fisiológico saludable, está muy alto. Entonces, tu cuerpo ya se acostumbró, poco a poquito ve trabajando esa parte. Si se puede, te va a costar trabajo, te va a costar, pero de que se puede, se puede. ¿Qué puedes hacer si estás teniendo este problema? Mide tu cortisol. Existen diferentes pruebas. Cortisol sérico matutino es una muestra de sangre en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Ojo, con un ayuno de 8 a 12 horas. Ayuno de 8 a 12 horas. Y si sale elevado o alterado, que tenemos varios videos en el canal, significa que algo de lo que está haciendo le está estresando, algo de lo que está haciendo está en exceso. Véalo de esa forma, algo, ese algo puede ser cualquier cosa. Suplementos, dieta, ayuno, sueño, trabajo, descansos, radiaciones, metales pesados, estrés mismo, ansiedad mismo, algo hay que es demasiado para su cuerpo. Piénselo de esa forma. Y de esa forma, con ese pensamiento, es más probable que encontremos cuál es ese algo que está demasiado presente en mi vida, que me está afectando, ¿no? Y eso a su vez nos lleva a que esto nos va a complicar aún más el balance hormonal. Hablamos de que al principio la diabetes tipo 2 cursa con niveles de insulina bastante elevados. Ese es el desequilibrio que tenemos que corregir. Pero a veces al corregir eso, generamos otro desequilibrio hormonal, que es el precisamente de este cortisol. Ese cortisol se puede restablecer, pero te va a tomar bastante tiempo. Entonces, en resumen, revertir la diabetes implica bajar carbohidratos, más no cortarlos por completo, balancear tus comidas, comer en orden, hacer el ayuno intermitente, y aquí tienes una forma sencilla de cómo ir empezando, hacer tus estudios y en algún momento medir el cortisol. Si yo en un inicio tengo mi cortisol bien y a los 3 meses mi cortisol está alto, algo de lo que empecé a hacer es demasiado para mi cuerpo. De esa forma te puede estar guiando. Y también, si yo al inicio tengo mi cortisol extremadamente bajo, o bien en algún momento lo tengo extremadamente bajo, estoy incluyendo algún suplemento o medicamento que me está subiendo el nivel de azúcar. Con esos 3 puntos, creo, este, tiene una excelente probabilidad de revertir esta diabetes tipo 2. Bueno, espero que esta sesión les haya aportado una idea un poquito diferente, clara y concisa acerca de cómo revertir esta diabetes tipo 2, que implican a lo mejor otros detalles y hay que personalizar estas recomendaciones, pero con esto creo que uno se puede guiar bastante. Y ahora vamos a pasar aquí al chat para ver qué preguntas pudieran tener y agradecerles por su tiempo de estar conectados en esta sesión, en este en vivo, o que estén viendo este video de forma diferida. Ok, antes de pasar aquí las preguntas, extenderles la recomendación o la información, más bien dicho, acerca de este programa Reto 21, que vamos a iniciar ya el 5 de agosto, es la primera sesión de preparación. El 12 de agosto empezamos ya con todo, 21 sesiones, 21 días para revertir por completo esta enfermedad. Recuerden, revertir no es llegar a 70 sin medicamentos, sin insulina, es darle marcha a ese proceso, personalizando la alimentación, personalizando el ayuno intermitente. Aquí tienen el número en pantalla, pueden llamar o mandar un mensaje para inscribirse y pedir más información. Ok, vamos a pasar entonces aquí a ver qué preguntas pudieran tener en relación al tema. Y primero que nada, vamos a mandarle aquí un saludo a Luz Lozano. Dice, me siento más animada a seguir luchando. Ok, desde el martes que tuve la consulta. Me da mucho gusto que se sienta así de motivada, porque esto es
clave, creo que ha logrado bastantes puntos importantes, no ha sido fácil para usted por los detalles que ha tenido, pero creo que está bastante bien encarrilada en lo que tiene que hacer. Creo que ha bajado la cantidad de medicamento, ha tenido varios logros, aunque todavía hay puntos importantes que ya comentamos. Gracias y le mando un saludo, señora Luz Lozano, ¿eh? Dice que nos manda un saludo, aquí complementa desde Nayarit. Yo estoy en Tijuana, Baja California, ¿eh? Me da gusto saludarla a través de este medio. La señora Esther Romero igualmente nos manda un saludo, dice que ya regresó a Tecate, exactamente, está haciendo una ola de calor acá en Baja California. Igualmente le mando un fuerte abrazo. Ok, dice aquí Arturo Cárdenas, estoy a unos minutos de empezar mi examen para ver si tengo apnea del sueño. Ok. Ya que el neumólogo me lo prescribió, ya que es lo que me está estancando de revertir la resistencia, ¿correcto? Me parece bastante bien. Dice, es una banda con un oxímetro. Ok, me parece perfecto. Y luego, aquí complementa, ¿no? ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene, qué opinión tiene usted en cuanto a usar una máquina de CPAP para la apnea? He visto que algunos como que les infla el estómago. No debería suceder si está bien programado ese CPAP, apóyese del neumólogo y sobre todo que haga una adecuada, ¿cómo le diré? Un adecuado sellado de la mascarilla que sea de tamaño apropiado. A lo mejor es el punto más difícil, que la mascarilla sea de tamaño apropiado y una programación adecuada, ¿eh? Hay gente que lo necesita definitivamente por el tipo de apnea del sueño y eso les ayuda bastante, ¿eh? Ok, vamos a ver aquí y qué bueno que ya tiene el estudio programado. Esther Romero dice, si bien es muy recomendable la dieta mediterránea, correcto, pero tengo duda ya que los granos tienen muchos carbohidratos. ¿Qué opina al respecto? Tiene que ser poco en cantidad si estoy buscando revertir la diabetes y también mejorar mi microbiota, ¿no? Poco viene siendo 2, 3 días a la semana, una taza aproximadamente, o quizá menos, hasta media taza, y por, nada más para eh, dejar bien en claro, ¿no? Granos, a lo mejor se refiere a los frijoles, lentejas, habas, garbanzos, por ejemplo. De eso tiene que ser poco. Yo sugeriría que no diario, a lo mejor unos 2, 3 días a la semana, al final de la comida, media taza, quizá una taza, según el contexto de cada persona. Yo creo que son excelentes porque son esenciales para la microbiota, o sea, tampoco los podemos cortar por completo para siempre. Estaríamos perdiendo la oportunidad de mejorar esa microbiota. Ok, espero haberle contestado y aclarado esa duda. Marina Santiesteban dice, hago 18 horas de ayuno intermitente. ¿Es bueno o malo ese periodo? Es bueno si lo necesita y le está dando buen resultado y no lo está haciendo de más, no está teniendo signos de exceso de ayuno intermitente, ¿no? ¿Qué pudiera ser un signo de exceso de ayuno? El azúcar demasiado bajo. Cuando uno va al laboratorio y tenemos azúcar en 78, 79, híjole, es muy bajo. Le estamos dando demasiado duro a ese ayuno intermitente. Problemas con el músculo. Si estoy perdiendo masa muscular, a lo mejor hay que bajarle al ayuno y revisar qué tan bien balanceado está mi comida. Número 3, el ayuno debería darnos energía. Si por hacer ayuno me siento mal, me siento cansado, y no estamos hablando de los primeros ayunos, porque en los primeros ayunos es posible que tengamos esos síntomas. Estamos hablando que después del quinto ayuno, más o menos, sexto ayuno, ya no debería sentirme así. Doctor, tengo un mes haciendo ayunos casi diario, me siento bien cansado. El ayuno a lo mejor no es para usted o estamos descuidando demasiado la comida. 16, 18 me parece un número bastante bueno, pero esto va a depender de cada quien. Para eso pusimos, y aquí lo volvemos a colocar, que son estos puntos de aquí, ¿no? Tenemos el azúcar alta todavía, tengo resistencia a la insulina, batallo con sobrepeso o obesidad,
tengo muchos síntomas de neuropatía, cansancio principalmente, mucha hambre, distensión abdominal. Entonces el ayuno de esa duración creo le vendría bastante bien. Pero si yo no tengo ninguno de esos, híjole, a lo mejor ya cuestionaría si realmente es recomendable continuar con esa cantidad de ayuno intermitente, ¿eh? RT Flowers, que le mando un saludo, espero se encuentre bastante bien y que este video esté complementando a lo que usted ya sabe que se tiene que hacer para revertir la diabetes tipo 2, ¿no? Felipe Aldana dice que inició gracias a esta información muy joven, tiene 23 años con la enfermedad, así le entendí. Creo yo que eso quiso decir. Tengo 23 años con la enfermedad y tuve que ponerme listo, pues ya me empezaba a quedar ciego, ¿ok? Ahora todos los médicos me felicitan por mi control excelente. Gracias por compartir su historia y me da mucho gusto que le esté sirviendo todas estas recomendaciones. Y me parece, digo, así está la cosa, ¿no? Me parece triste que en 23 años no haya encontrado estas pautas, estas recomendaciones para mejorar ese control metabólico, cuando esto que estamos aquí compartiendo ya se sabía de mucho tiempo atrás, solo que no había auge, no había la difusión de la información, no había tanta experiencia porque nadie lo ponía en práctica y que bueno, de una forma u otra usted lo encontró, se animó. Eso también es un punto bastante bueno porque hay gente que lo ve. ¿Ayuno? ¿Cómo voy a hacer ayuno si todos me recomiendan estar comiendo a cada rato? ¿Cómo voy a hacer ayuno si tomo medicamentos? ¿Cómo voy a bajar el carbohidrato si yo busco en internet y dice que hay que meterle mucho carbohidrato, ¿no? Es ir en contra de las recomendaciones habituales. También se requiere cierto valor y valentía. Gracias por su comentario y también eso demuestra de que sí se puede y que no depende del tiempo, ¿no? Si yo tengo el problema del azúcar por 30 años, aún lo puedo revertir. No depende del tiempo, depende de cómo funciona mi páncreas. Si mi páncreas funciona bien, da igual si tengo un año, 30 años con la enfermedad, lo puedo revertir. Si tengo ya problemas con el páncreas, ya hay que ver de qué tipo de problema estamos hablando, ¿no? Es una diabetes tipo 1, ya no funciona casi nada el páncreas, se vuelve muy complicado revertir. Está poquito bajito, pero bueno, no es cero, es 0.4 el péptido C, 0.5. Tengo posibilidades, pero le tengo que dar con todo y también tengo que estar consciente de que va a tomar más tiempo que en comparación de una persona que tenga el páncreas totalmente bien, ¿no? Norma dice, ok, gracias por la confianza. Aquí le dejo el número del consultorio. Puede usted llamar o cualquier otro que esté interesado o mandar un número de WhatsApp y ahí le pueden dar la información en caso de que agende una cita de cuáles son los estudios recomendados de forma inicial lo más completo posible para tener un diagnóstico certero de su situación y saber por dónde darle para revertir este problema de la diabetes, ¿eh? Ok, vamos a ver aquí, dice Luz María Castillo, en lo que comentaba previamente, tengo miedo de hacer el ayuno intermitente. ¿Por qué cuando no como a mi horario se me baja el azúcar a 70? ¿Seré no más bien miedosa? Ok. Aquí hay que preguntarse varias cosas. Hay que preguntarse, número uno, si está tomando medicamento o está usando insulina. Si usted hace el ayuno intermitente y el azúcar le baja a 70, quiere decir que el ayuno sí le ayuda para bajar el nivel de azúcar. El ayuno sí le ayuda para revertir la diabetes. Y si estamos teniendo esos bajones, es muy sencillo. Hay que ir bajándole al medicamento o bajarle la insulina. En dado caso de que no use ningún medicamento o no esté usando ni siquiera insulina, hacer el ayuno intermitente y que le baje así, pudiera ser un signo de que el ayuno no es para usted. De cualquier forma, para aclarar cuál es la situación, hay que hacer el cortisol, péptido C, insulina basal, hemoglobina glucosilada, OMA
IR para medir la resistencia a la insulina, y con eso no debería de haber duda si realmente usted requiere el ayuno intermitente o no lo requiere, ¿eh? Ok, vamos a ver aquí. Olga Giraldo, le mando un saludo y espero se encuentre bastante bien. Creo, acabamos de hablar hace poco y espero que esas recomendaciones le ayuden bastante a usted con este tema. Gracias por su comentario y estoy bien seguro que le va a ir bastante bien con este tema de la diabetes. Lidia Velasco, igualmente mando un saludo desde México. Aquí dice, me sube la glucosa cuando enfermo de gripa. No recuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas. Hablamos sobre, hay un video que dice valores normales de glucosa. Ahí tocamos un punto bien importante, que son fluctuaciones de glucosa. Hay gente que, por ejemplo, yo puedo tener nivel de azúcar 80, ¿no? Y por una gripa, por un desvelo, por un estrés, me suba a 120, 140. No pasa nada, son fluctuaciones temporales. Quitando la infección, quitando la fuente de estrés, retomando mi calidad del sueño, quitando el suplemento que empecé a agregar, el dolor porque me empezó a doler X articulación, resolviendo eso, el azúcar debería volver a la normalidad. Pero para saber si es una fluctuación normal de glucosa, hay que hacer una hemoglobina glucosilada, ¿no? Y con eso se va a dar cuenta, realmente fue una fluctuación. Si su hemoglobina glucosilada sale normal, es una fluctuación normal. Si mi hemoglobina glucosilada sale 7%, 8%, no, mi azúcar ya no está fluctuando. Realmente la tengo persistentemente alto y hay que tratar esa situación. Luna y Sol dice, mi A1C salió en 6.3. Estoy cerca de diabetes, signo de interrogación. Estoy empezando a cuidarme más haciendo ejercicio de natación, ayuno intermitente y más dieta. Pues fíjese que no necesariamente, ¿eh? Porque una hemoglobina glucosilada de 6.3, sí, estrictamente hablando es prediabetes, pero no significa que ese número sea por una mala dieta o falta de ayuno, ¿eh? No necesariamente. ¿Es lo más común? Sí, pero no necesariamente. Consejo para usted y todos los demás. Si ese valor en 3 meses le baja con la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y el ejercicio, quiere decir que sí, tenía una mala dieta, le faltaba ayuno y le faltaba hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa si en 3 meses esa hemoglobina glucosilada haciendo eso se mantiene igual? Quiere decir que no era por la comida, no era la falta de ayuno y no es la falta de ejercicio. Quiere decir que a lo mejor hay otro factor que le está subiendo el nivel de azúcar que no se corrige con lo anterior. Cortisol, inflamación crónica, sueño, por ejemplo, hígado graso, por ejemplo, exceso o falta de suplementos, exceso de algún medicamento, no sé, hay muchos más factores en cuestión. Perfil tiroideo, tiroides, etcétera, etcétera. Espero haberla orientado con esta pregunta que usted me hizo para que tenga claro cuál es la situación. Sonia de Joya, le mando un saludo, espero se encuentre bastante bien. Dice, ok, espero que este video le esté ayudando bastante para que complemente lo que usted ya sabe acerca de estos temas de salud. Le mando un saludo a usted y su familia, ¿eh? Espero se encuentre bastante bien. Aquí, por ejemplo, dice Flamencos DJ Channel, dice, acabo de salir de operación de apendicitis hace 3 días. Ok, veo que no lo entiendo muy bien. Veo que no gasto grasa del estómago. Ok, yo creo que se refiere a que no está quemando grasa abdominal, pero sí en brazos y piernas. ¿Será metabolismo? Ok, lo que uno espera con este cambio de alimentación, si es que esa es la pregunta, o el ayuno intermitente, es que sí, empecemos a quemar grasa visceral, grasa del abdomen. Eso es lo primero que tendría que bajar.
No quiere decir que los brazos y piernas no van a bajar. Si yo tengo un exceso de grasa en los brazos, grasa corporal, también la voy a quemar con este proceso. Pero aquí yo dudaría, porque si únicamente mis brazos y piernas están bajando, yo me pondría a pensar si no estoy quemando únicamente músculo en lugar de grasa visceral. Ahora, se acaba de operar del apéndice, hay que recuperarse primero de eso, ya que el cirujano lo dé de alta y le diga, ¿sabe qué? La cirugía todo bien, ya puede volver a su rutina normal. Ahora sí se enfoca en revertir esto. Ahorita enfóquese en recuperarse al 100% de esa apendicitis, que la mayoría de los casos es no complicada y uno se recupera rápido, pero ahí el cirujano lo tiene que dar de alta y darle el visto bueno, como por así decirlo, para que ahora sí le entre de lleno a este proceso. María Fuentes dice, tuve mi cita el día 17, me sentí muy segura de poder revertir con lo que usted me dice, ya dejé todo medicamento, excelente. A veces eso es lo que uno necesita, la seguridad de lo que estoy haciendo. Hay mucha gente que empieza a hacer el ayuno, empieza a hacer la dieta, dejar medicamentos, incluir suplementos y van bastante bien, pero en algún momento en ese proceso les entra como la incertidumbre y la duda de realmente estaré bien, y para eso también son las valoraciones médicas, para darle la seguridad a la gente de que lo que está haciendo es lo correcto, porque a veces hay detalles. Me ha tocado muchas veces que sí han mejorado bastante, pero hay ciertos puntos que hay que corregir para que tampoco el proceso salga contraproducente. Al final de cuentas, no se trata de bajar el azúcar, se trata de quitar la enfermedad de fondo sin desequilibrar a lo demás y que casi siempre mejorar lo que se pueda mejorar, ¿no? Es bien importante en temas de la salud y también en otras áreas de la vida, contar a veces con el apoyo, con la opinión de la gente que se dedica a eso. Si nos dan el visto bueno, listo, uno está más tranquilo, sabe que va por buen camino y que la cosa no va a salir contraproducente. Porque sí, cierto, hay mucha gente que le da y le da y le da porque cree que ya lo sabe a la perfección y no le sale bien el tiro. No lo veo mal, también es cuestión de documentarse, de educarse, de intentar, de probar, pero si la cosa no va mal, también tenemos la opción de pedir ayuda con todos los recursos que ustedes ya cuentan, una valoración, un chequeo, optimizar lo que haya que optimizar, como ya lo comentamos en este punto de aquí, ¿no? Optimizar, adecuar, ajustar y personalizar eso que estamos haciendo de acuerdo a nuestras necesidades. Ok, y aquí tenemos otro comentario importante, dice Bernarda Delgado, dice, sigo sus consejos desde mayo del 2023, tenía el azúcar, estaba en 270 con ayunos, he bajado de 90 a 100, súper bien, excelente, me da mucho gusto. Sin embargo, la doctora me mandó metformina de 800 miligramos, lo cual no he tomado. Fácil, hágase una hemoglobina glucosilada. Si esa hemoglobina glucosilada sale normal, 5.2, 5.3, evidentemente no requiere la pastilla, ¿no? Si esa glucosilada sale en 6.1, 6.2, 5.9, tampoco requiere el medicamento, ¿no? Si en dado caso, porque ya me ha tocado, en dado caso que saliera 8%, 8.2%, habría que cuestionar si tiene picos de azúcar por la comida. Hay mucha gente, no es infrecuente. Hay mucha gente que dice, yo tenía, y esto nomás es para que lo verifique, ¿eh? Yo pienso que va excelente. Hay mucha gente que dice, tenía el azúcar en 300 y voy mucho mejor, doctor. Ahora amanezco en 110, 120. Ah, perfecto. ¿Y cómo tenía su glucosilada antes? 11%. Bien, hágase una nueva, nomás para confirmar. No, yo voy bien. Hágase la glucosilada. Se la hacen y sale igual, 11%. Doctor,
es que yo no sé qué está pasando, si el azúcar me bajó un montón, ¿por qué sigue igual? Por picos de azúcar. Una cosa es tener el azúcar en ayuno bien y otra cosa es tener el azúcar a media mañana, tarde, tarde noche, noche, bien, es decir, el resto del día. Puede que nada más en la mañana la tenga bien y el resto del día la tenga alta, pero como no me he checado, no puedo saber. Y la glucosilada es una estimación de tu glucosa promedio en los últimos 3 meses. Complemente con ese estudio. Bueno, gracias por haberse conectado a esta sesión. Espero que este video les haya aportado algo más y también con las preguntas que ustedes me hacen. Les agradezco por su tiempo y los espero la próxima semana con otro tema de interés. Cuídense mucho, les mando un abrazo y que estén muy bien todos. Hasta luego, los espero el próximo en vivo, que estén bastante bien.